Sean todos bienvenidos. Hoy vamos a ver en este material lo que sería la teoría de los stakeholders desde sus inicios, cómo surgió todo el término y a qué era aplicado, hasta cómo se relaciona con todo lo que tiene que ver con nuestra materia en sí y lo que es el ejercicio de la contaduría pública ante la presentación de información financiera. Es un término, ¿okay? El término stakeholders es un término que nació cerca del año 1983, ¿okay? Fue introducido por Edward Freeman. La traducción como tal no es literal, pero habla de las partes interesadas, entendiéndose como partes interesadas a un individuo, a un grupo de individuos o a entes gubernamentales. Cualquier persona, grupo o entidad que tuviese algún interés particular en la organización. Eso fue lo que definió Freeman dentro de su concepto en el 1983, que fue publicado en un libro en 1984. Este libro versaba única y exclusivamente sobre planificación estratégica para los logros de los objetivos empresariales y tomaba en cuenta el impacto que tenían estas partes interesadas dentro de la compañía y cómo los objetivos de la compañía también los impactaban a ellos. ¿Okay? En ese libro, en esa publicación, él sostiene que para poder tener éxito, ¿okay?, y alcanzar los objetivos de una compañía, las mismas debían conocer a estas partes interesadas y saber cuál era su influencia, bien fuese positiva o si fuese negativa. En esta publicación que él hizo en el 1984, que salió ya publicada a la venta, él propone, ¿okay?, que esas partes interesadas se pueden dividir en dos acepciones o dos significados, es básicamente lo mismo. Un significado restringido, ¿okay?, donde solo colocaba aquellos individuos de los cuales la organización necesitaba para su supervivencia, es decir, aquellos individuos que si no estaban, la organización se venía abajo, ¿okay? Y esos individuos eran identificables, haciendo entonces una referencia muy especial a lo que eran los clientes, los empleados, los proveedores más importantes, los organismos reguladores de la actividad comercial. Vamos a poner el caso venezolano, podría ser el CENIAT, los bancos con los que tenía relación comercial, y allí entraban entonces todos esos individuos que eran parte de la sección restringida. Había otra que era la sección amplia, ¿okay?, y se refería entonces a todos los individuos y grupos identificables que podían afectar o ser afectados. Ya no se trata tanto de cómo, ¿okay?, el individuo afectaba a la compañía, sino cómo el logro de la compañía afectaba a los individuos. Lo veía ya en un sentido bidireccional, obviamente siempre tomándolo desde el punto positivo o negativo, ¿okay?, cómo se afectaban los logros de la organización. Aquí tomaba en cuenta, por supuesto, grupos tipo de interés político, defensores ambientales, asociaciones de comercios o cámaras particulares del área, a los competidores, que era importante, los sindicatos de trabajadores, etc. ¿Okay? Y eso fue lo que él introdujo en ese libro, siempre visto desde la planificación estratégica, ¿okay?, los planes operativos, cómo esos individuos podían afectar pues, este desarrollo de objetivos. Durante el tiempo, ¿okay?, el concepto fue variando en función de que se iba ampliando. En un primer momento, cuando se desarrolló, partía de un sentido de igualdad, ¿okay?, considerando a todos los stakeholders como interlocutores válidos y que todo lo que ellos tenían que decir o cómo podían afectar tenía un peso similar ante la organización. ¿Okay? Esa es la primera modificación. Ellos tenían necesidades, estos stakeholders, y decisiones que debían ser consideradas con igualdad bajo ese enfoque de planificación estratégica en el cual Freeman siempre se ha mantenido. ¿Okay? Para él siempre el concepto tiene que ver con la planificación estratégica. Sin embargo, con el paso del tiempo, muchos autores siguieron trabajando en la teoría, ¿okay?, desde diferentes visiones. ¿Okay? Cada quien lo trabajó desde su paradigma, haciendo variar el concepto más allá de la planificación estratégica que le propuso Freeman,
a un concepto muchísimo más amplio dentro de las organizaciones, entendiendo las mismas como entes sociales, que se desempeñan en unos entornos económicos, sociales, culturales, ¿okay? Y que obviamente deberían ser tomados también en cuenta, ya que las actuaciones empresariales iban a tener un impacto allí. Teniendo en cuenta esa comprensión plural de la organización, en la que se generan relaciones entre todos los actores que están allí, o los stakeholders, desde lo jurídico, lo social y lo moral, se desarrolló un concepto que se enfocaba más a las relaciones dentro de un ambiente ético y responsable, enfocado ya esto hacia la década de los 90 a un concepto que se empezó a desarrollar, ¿okay?, en función a las actividades empresariales en sentido justo, prudente y responsable. Un sentido justo, prudente y responsable que además debía ser concreto, o sea, debería estar limitado. Y así comenzó a utilizarse como parte de los programas de responsabilidad social empresarial en el desarrollo de las propuestas. Cuando se empezaron a hacer estas propuestas de los proyectos de responsabilidad social que gestionaban las empresas, empezaban siempre por buscar cuáles eran esas partes interesadas o esos stakeholders y cuáles eran los puntos que estaban allí, o sea, cómo ellos podían afectarme a mí o cómo yo podía afectarlos a ellos. Entonces, desde el punto de vista de la responsabilidad social empresarial, se desarrollaron ideas sobre las necesidades o intereses que resultaban comunes entre esos stakeholders. A estos intereses comunes se le empezaron a denominar como universalizables, es decir, que pertenecen a todo el universo en sí. Y que si le dábamos respuesta a estos intereses universales, se conseguía, ¿okay?, una legitimidad y credibilidad de la organización, que se traducía en una forma positiva para las actividades comerciales al obtener pues, la aceptación de todas las partes interesadas. De allí surgió la necesidad de hallar consensos entre esos intereses y generar algunas normas de carácter ético que se aplicaran en la manera de hacer que tenían las organizaciones. Más allá de la responsabilidad social, entonces estábamos hablando ya de un desarrollo de un concepto que tenía que ver en cómo las empresas hacían los negocios, ¿okay?, y que esto debería estar regido por unas normas éticas que se aplicaran, pues, obviamente, en todos los puntos de las organizaciones, para dar respuesta a esas exigencias universales de los stakeholders, naciendo entonces la necesidad de la creación de códigos éticos y valores empresariales que derivaban obviamente en unos informes para su comunicación efectiva a las partes interesadas. Es decir, yo hacía las cosas de alguna determinada manera y además se lo hacía saber, se lo comunicaba a esos stakeholders, al menos de forma anual, ¿ok? Y obviamente a todo lo que eran las sociedades, las cámaras de comercio y los ambientes políticos en los que yo me desenvolvía. Así más o menos fue migrando el concepto de stakeholder, ¿ok? Entendiendo entonces que la empresa vive dentro de unos sistemas sociales, culturales, políticos y económicos que demandan unos códigos éticos entre sus miembros para poder ser aceptados y defenderse entre sí, ¿okay?, crear esa sensación de pertenencia, la teoría de los stakeholders deriva finalmente en la importancia de favorecer estas relaciones de confianza a través de una manera de hacer negocios moralmente correcta, socialmente responsable y ambientalmente sustentable, que satisfaga las necesidades universales de las partes interesadas o stakeholders para un desarrollo global de la organización y del sistema social donde se ubica la organización, ya que ésta no trabaja en un vacío social, ¿no? Ahora, finalmente, ¿cómo podemos atar esto, ¿okay?, a lo que sería la información financiera? De esta teoría y de los intereses universales de información por parte de los stakeholders, había una necesidad de información financiera de las partes interesadas. Surgió entonces la necesidad de un marco normativo global que dentro de unos valores éticos y morales contemplara cómo dar respuesta a esa necesidad universal de las partes interesadas en un lenguaje global que permitiera leerlo con facilidad y que se leyera igual en todas partes y en todas las empresas.
que fortaleciera de esta forma las relaciones de confianza entre las organizaciones y los stakeholders, porque al presentar esta información financiera enmarcada en unos códigos éticos, la parte interesada sentía confianza, se desarrollaba esa relación de confianza que había entre esos stakeholders y las organizaciones. Obviamente, hablando de los stakeholders que tenían unas necesidades universales en la información financiera de la organización. Comenzó así el camino entonces a la creación de la idea de unos principios contables y una normativa que se aplicara de una manera global y que además generara confianza, ofreciera un lenguaje universal y que le sirviera a todas las organizaciones según sus características y recursos, dando paso así a la normativa internacional de información financiera que vamos a seguir viendo a continuación.